La soledad es un encuentro inevitable, un momento donde todo se detiene y quedas tú, con tu alma desnuda, frente al silencio más absoluto. Algunos temen ese instante, otros lo evaden con ruido, distracciones y compañía constante. Pero, ¿y si te dijera que estar solo no es un castigo? Que en ese silencio está la semilla de tu mayor fortaleza, que cuando estés solo hay algo que siempre debes recordar: la verdad sobre la soledad. La sociedad moderna pinta la soledad como un enemigo, un estado de carencia, una ausencia que debe evitarse. Pero para los sabios estoicos, la soledad era aliada. No porque amaran el aislamiento, sino porque amaban la libertad interior. La soledad no es el fin, es el principio del autoconocimiento. Es la puerta hacia la autarquía, la autosuficiencia del alma. La soledad. Una palabra que a muchos les provoca temor, ansiedad o rechazo. Pero pocos conocen su verdadera esencia. La sociedad nos ha enseñado a temer la soledad, a verla como un estado negativo, una carencia, una falta. Pero los sabios, los filósofos, nos invitan a mirarla desde otra perspectiva. Para ellos, la soledad no es un castigo, no es una ausencia dolorosa, es un espacio sagrado, una oportunidad para el encuentro más importante que tendrás en tu vida, el encuentro contigo mismo. La soledad como aliada. Los estoicos nos recuerdan que la soledad es necesaria para el cultivo del alma, que en el silencio y la ausencia de distracciones externas, la mente puede aclararse y el espíritu puede crecer. Marco Aurelio, el emperador filósofo, pasaba momentos en soledad para reflexionar sobre su vida y fortalecer su carácter. No huía del mundo, sino que buscaba en la quietud interior las respuestas que el ruido exterior no podía darle. La soledad no es enemiga de la vida social, sino su complemento indispensable. La soledad para reencontrar la verdad. Cuando estás rodeado de voces, opiniones, expectativas, es fácil perder el rumbo, perder tu propia voz. Pero en la soledad, sin interferencias, se revela la verdad. Tu verdad. La soledad te despoja de máscaras, te libera de roles, te muestra lo que eres, sin adornos ni justificaciones. Y aunque ese encuentro pueda ser incómodo, es esencial. Porque solo enfrentando tu verdad puedes comenzar a transformar tu vida. La soledad como espacio de libertad. Estar solo significa ser libre. Libre de expectativas ajenas, libre de juicios, libre de necesidad de aprobación. La soledad te devuelve la autonomía sobre ti mismo. Cuando aprendes a estar solo, dejas de ser prisionero de la opinión pública. Dejas de vivir para complacer y comienzas a vivir para ser tú. La soledad y la conexión con el universo. Aunque estés solo, nunca estás realmente separado. La soledad es también una invitación a conectar con lo que trasciende. Para los estoicos, el universo es un todo racional, una comunidad cósmica en la que cada alma tiene su lugar. En la soledad, te haces consciente de tu conexión con ese orden mayor. Encuentras paz en saber que no estás aislado, sino integrado en algo más grande que tú. La soledad para cultivar la fortaleza interior. La soledad pone a prueba tu fortaleza, te confronta con tus pensamientos y emociones sin distracciones, pero también te da la oportunidad de fortalecer el control sobre ti mismo, de practicar la paciencia, la aceptación y la serenidad. En la soledad se forja el carácter, se fortalece el alma. La paradoja de la soledad. La soledad puede ser un regalo o una tortura. Depende de cómo la afrontes. Si la temes y huyes de ella, será un tormento. Pero si la abrazas, será una fuente de sabiduría y poder. La verdad sobre la soledad no es una simple experiencia externa, sino una transformación interna. Aprende a no temer la soledad. No la veas como ausencia, sino como presencia, como un espacio donde puedes reencontrarte, donde puedes escuchar la voz profunda de tu alma,
donde puedes construir la fortaleza para vivir auténtico y libre. ¿Por qué tememos estar solos? Pues no tememos la soledad en sí. Tememos lo que la soledad revela. Tememos el espejo del alma que solo el silencio puede mostrar. La soledad pone al descubierto nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras dudas. Nos obliga a mirar dentro sin distracciones. Y eso asusta más que cualquier ruido externo. La soledad no es solo un estado físico. Es un encuentro con lo más profundo de nuestro ser. Y ese encuentro para muchos es aterrador. Pero ¿por qué exactamente tememos estar solos? El miedo a enfrentar nuestra propia mente. Cuando estás solo ya no hay distracciones. No hay ruido, ni conversaciones, ni pantallas para desviar la atención. Solo quedas tú y tus pensamientos. Para muchas personas, ese silencio interior es insoportable, porque revela cosas incómodas, temores ocultos, dudas profundas, sentimientos que han sido reprimidos. Tememos la honestidad brutal que llega cuando no hay nada que nos distraiga. El miedo al vacío existencial. La soledad puede parecer un espacio vacío, un abismo, un lugar donde nos confrontamos con la nada. Con la ausencia de sentido, a veces, el ser humano busca significado y conexión. Y la soledad parece despojarlo de ambos. El miedo no es solo a estar solos, sino a sentir que no importamos, que no somos vistos ni escuchados, que no somos necesarios. La presión social y la necesidad de pertenencia, desde pequeños nos enseñan que pertenecer es fundamental, que necesitamos amigos, familia, parejas, que sin ellos estamos incompletos. La cultura actual enfatiza las relaciones externas como fuente de felicidad, y esto hace que estar solo se asocie a fracaso, rechazo o abandono. Tememos la soledad porque tememos ser excluidos, ignorados, olvidados, la huida del autoconocimiento. En soledad, el reflejo de nosotros mismos es ineludible, y eso nos obliga a mirarnos sin filtros. Muchos prefieren huir antes que enfrentar sus errores, sus limitaciones, su vulnerabilidad. Tememos la soledad porque tememos encontrarnos con quienes somos realmente. El miedo al dolor y a la tristeza. La soledad puede despertar emociones profundas. Tristeza, nostalgia, miedo, ansiedad. Sentir estas emociones sin apoyo externo puede ser intimidante. Por eso, muchos prefieren llenar esos momentos con ruido, consumo o compañía, antes que afrontar el malestar que a veces trae la soledad, el miedo a la desconexión. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero esa conexión es muchas veces superficial. La soledad nos pone frente a la paradoja. Estamos rodeados de gente, pero nos sentimos desconectados. Tememos la soledad porque nos confronta con la sensación de estar realmente desconectados de nosotros mismos y de los demás. La oportunidad detrás del miedo. Pero los estoicos nos enseñan a no temer a la soledad, sino a verla como una oportunidad. Una oportunidad para conocernos más profundamente, fortalecer nuestra mente, encontrar paz interior, desarrollar autosuficiencia emocional, porque solo enfrentando nuestro miedo a estar solos, podemos descubrir el verdadero poder de nuestra alma. Tememos estar solos porque nos resistimos a mirarnos con honestidad. Pero cuando aceptamos esa soledad, cuando aprendemos a amarnos en silencio, descubrimos que nunca hemos estado realmente solos. El silencio interior, el tesoro escondido. Estar solo es la oportunidad de cultivar ese silencio interior. Un espacio donde no hay voces ajenas, donde solo habita tu propia razón, voluntad y virtud. El silencio interior es la paz. El silencio interior es la claridad. El silencio interior es la verdadera fortaleza. En un mundo saturado de ruido, distracciones y prisas, el silencio interior se ha convertido en un tesoro olvidado. Pero, ¿qué es realmente ese silencio que tanto tememos y anhelamos a la vez?
La paradoja del ruido exterior y el silencio interno. Vivimos rodeados de sonidos constantes, noticias, conversaciones, música, notificaciones. Esta cacofonía externa busca ahogar el ruido que sentimos dentro, pero paradójicamente, mientras el ruido exterior aumenta, el silencio interior se vuelve más esquivo. El silencio interior no es simplemente ausencia de sonido. Es un espacio de calma profunda en nuestra mente y alma, un refugio donde podemos escucharnos a nosotros mismos sin interferencias. ¿Por qué es tan difícil encontrar silencio interior? Nuestra mente está entrenada para evitar el vacío, para llenar cada momento de pensamientos, emociones y estímulos. El silencio interior exige enfrentar lo que somos, y eso puede ser incómodo. Porque en ese espacio no hay distracciones, solo la verdad. El silencio interior revela pensamientos reprimidos, sentimientos no procesados, miedos ocultos, deseos genuinos. Y enfrentar esa verdad requiere valentía. La visión estoica del silencio interior. Para los estoicos, el silencio interior era fundamental. No era un estado pasivo, sino un acto de poder y control sobre la mente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el alma se fortalece en el silencio, no en el ruido. Epicteto enseñaba que la paz interior se encuentra cuando dominamos nuestros pensamientos, cuando no nos dejamos arrastrar por emociones pasajeras ni influencias externas. El silencio interior es la fuente desde donde nace la razón, la virtud y la serenidad. El silencio como espacio de creación y transformación. El silencio interior es fértil, es donde germinan las ideas, las decisiones sabias y los cambios profundos. Cuando cultivamos ese espacio, comenzamos a conocernos verdaderamente, a descubrir qué queremos, qué tememos y qué necesitamos. En el silencio, el alma dialoga consigo misma, se reconstruye, se fortalece. El silencio como arma contra el caos exterior. El mundo externo está lleno de caos, opiniones, conflictos y presiones, pero el silencio interior es una fortaleza inexpugnable, un lugar donde ninguna tormenta puede entrar. El sabio estoico no huye del ruido, sino que crea un oasis interno de calma, una mente clara y serena que no se perturba por las tempestades externas. ¿Cómo cultivar el silencio interior? Práctica diaria de la quietud. Dedica momentos al día para desconectar. Apaga dispositivos, siéntate en calma y respira. Observación consciente, no trates de forzar el silencio. Solo observa tus pensamientos sin juzgarlos. Aceptación de la mente inquieta. Es normal que la mente divague. Acepta esa condición sin frustrarte. Diálogo interior amable. Cultiva una conversación interna compasiva y racional. Beneficios del silencio interior. Claridad mental, paz emocional, mejor toma de decisiones, fortaleza ante la adversidad, autoconocimiento profundo. Cuando encuentras ese tesoro escondido, el mundo externo pierde su poder de perturbarte. El silencio interior es el santuario de tu alma. No huyas de él por miedo o incomodidad. Entra con valor, habita en él con paciencia y descubrirás la verdadera libertad. Lecciones estoicas para abrazar la soledad. 1. Aprende a ser tu mejor compañía. Epicteto enseñaba que la verdadera compañía no viene de afuera, sino de adentro. Que el sabio es aquel que no necesita depender de otros para sentirse completo. Si tienes paz contigo mismo, nada externo puede perturbarte. 2. La impermanencia de todo lo externo. Marco Aurelio recordaba a diario que todo es transitorio, que las personas, las cosas y las situaciones cambian y desaparecen, y que aferrarse a ellas solo trae sufrimiento. La soledad nos libera del apego. Nos enseña que la única constante somos nosotros. 3.
El poder de la reflexión y la meditación, el silencio y la soledad son el terreno fértil para la reflexión profunda, para observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones. En la quietud, el alma encuentra su camino. 4. El autocontrol como vía para la libertad, dominar tu mente y tus emociones, es la clave para no temer estar solo. El estoico se refugia en la razón, no en la compañía. El miedo a la soledad es miedo al desconocido. Muchas veces huimos porque no nos conocemos, porque no hemos explorado el territorio de nuestro interior. Conócete a ti mismo no es solo una frase antigua, es una invitación a habitar tu propia mente y corazón. ¿Cómo practicar el silencio interior? 1. Dedica tiempo diario a la introspección, apaga todo ruido externo. Siéntate en calma y observa lo que pasa dentro. Escribe un diario de pensamientos. Poner en palabras tu mundo interno te ayuda a entenderlo. 3. Practica la meditación estoica. Concéntrate en lo que puedes controlar y acepta lo que no. Cuando estés solo, recuerda esto. Recuerda que la soledad es un regalo, no una condena, que en ese espacio tranquilo está la oportunidad de reconstruirte, de encontrarte, de ser libre. El camino hacia la autosuficiencia emocional. Desarrollar la capacidad de estar bien contigo mismo es un proceso, un entrenamiento diario. Cada momento de soledad es un paso hacia tu libertad interior. La autosuficiencia emocional es la capacidad de estar completo y en paz contigo mismo, sin depender del aplauso, la compañía o la aprobación externa. Es un camino arduo, pero necesario para alcanzar la verdadera libertad interior. ¿Qué es la autosuficiencia emocional? No se trata de aislamiento ni de indiferencia hacia los demás. Es, en cambio, el arte de cultivar en tu interior la fortaleza para sostenerte, para sanar tus heridas y para construir tu bienestar sin ser rehén de lo externo. La autosuficiencia emocional es la raíz de la serenidad. Es la base desde donde emerge el amor propio y la sabiduría, la construcción del pilar interno. Este camino comienza con reconocer que tu valor no depende de nadie más, que tu paz no es negociable y que ante cualquier tormenta puedes recurrir a ti mismo. Marco Aurelio escribió: no te dejes dominar por lo que no depende de ti. Eso incluye las emociones que nos arrastran cuando buscamos fuera lo que solo está dentro. Prácticas para cultivar la autosuficiencia emocional. 1. La disciplina del autoexamen diario. Dedica un momento cada día para observar tus emociones, sin juzgarlas ni rechazarlas. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo controlar en esta situación? 2. Aceptar lo que no puedes cambiar. El estoicismo enseña que la paz llega cuando aceptamos las circunstancias externas, cuando soltamos la necesidad de controlar todo. La autosuficiencia emocional no es luchar contra la realidad, sino fluir con ella con serenidad. Fortalecer el diálogo interno positivo. La forma en que te hablas a ti mismo moldea tu estado emocional. Cultiva la compasión y la razón en tu voz interior. Construir propósito y valores sólidos. Cuando tienes un norte claro basado en tus principios, no necesitas la validación externa para sentirte completo. La autosuficiencia emocional frente a las relaciones. Tener autosuficiencia emocional no significa rechazar a los demás. Significa relacionarte desde un lugar de plenitud, no de carencia. El estoico ama y se relaciona sin miedo a perder, porque sabe que su bienestar no depende de nadie más que de sí mismo. Los peligros de la dependencia emocional. Cuando no somos autosuficientes emocionalmente, entregamos nuestro poder. Nos volvemos vulnerables a manipulaciones, desilusiones y sufrimientos innecesarios. La dependencia emocional es una cadena invisible que limita tu libertad.
beneficios de la autosuficiencia emocional, libertad para elegir paz interior, constante, relaciones más saludables, resiliencia ante la adversidad, mayor autoconocimiento. El camino hacia la autosuficiencia emocional es un viaje hacia ti mismo. No es sencillo, pero cada paso que das fortalece tu alma. Te prepara para enfrentar la vida con serenidad y poder. Cuando lo logres, descubrirás que la verdadera fortaleza no viene de afuera, sino del imperio que has construido en tu interior. La soledad y la conexión con el universo. La soledad también es conexión con la naturaleza, con el cosmos, con la razón universal que guía el destino. En la quietud entiendes tu lugar en el mundo. Cuando estés solo, recuerda, no estás perdido. Estás encontrándote. No estás vacío. Estás lleno de posibilidad. No estás apartado del mundo. Estás conectado con lo esencial. Aprende a amar esos momentos. Haz de la soledad tu aliada y descubrirás la verdadera fortaleza del alma estoica. En un mundo que huye de la soledad, donde el ruido es la norma y la compañía una necesidad constante, la soledad aparece como una sombra temida. Sin embargo, para los grandes sabios estoicos, la soledad no era un enemigo, sino una fortaleza, un espacio sagrado donde el alma se revela y se fortalece. Hoy exploraremos los secretos que los estoicos nos legaron para convertir la soledad en el camino más poderoso hacia el autoconocimiento y la libertad interior. La soledad, una experiencia universal. La soledad no distingue edades, género ni condición social. Todos la experimentamos en algún momento y, sin embargo, pocos la aceptan con gratitud. La soledad no es el abandono ni la ausencia de otros. Es la presencia más intensa de uno mismo. La soledad es una experiencia que atraviesa la existencia humana, un fenómeno tan antiguo como la conciencia misma. No importa quién seas, dónde estés ni qué hayas logrado, en algún momento, la soledad toca tu puerta. La inevitabilidad de la soledad. Desde el nacimiento hasta la muerte, la soledad es una constante. No es una circunstancia externa, sino una vivencia interna. Cada ser humano en algún instante ha sentido ese instante donde queda solo frente a sí mismo. Incluso rodeados de gente, podemos sentirnos profundamente solos. Porque la soledad no es la ausencia física de otros, sino la ausencia de conexión verdadera. La soledad en la historia humana. Desde los primeros filósofos hasta nuestros días, la soledad ha sido tema central. Pitágoras meditaba en soledad para comprender el cosmos. Buda enseñaba el valor de retirarse para encontrar la iluminación. Los grandes místicos y pensadores han buscado en la soledad la semilla de su sabiduría. La soledad no es un castigo, sino un campo fértil donde florece la verdad. La soledad y la individualidad. La soledad revela nuestra individualidad. Nos confronta con la pregunta esencial: ¿quién soy yo cuando nadie más está mirando? En la soledad dejamos caer las máscaras sociales. Nos encontramos con nuestra esencia más pura. La soledad como experiencia compartida. Aunque la soledad parezca aislamiento, es en realidad un fenómeno que une a todos los seres humanos. Porque todos, en algún punto, hemos recorrido ese camino interno. La soledad es un lenguaje universal, un puente invisible que conecta nuestras almas. La dualidad de la soledad. La soledad puede ser dulce o amarga. Puede ser un refugio o una prisión. Para algunos, es el silencio donde renace la fuerza. Para otros, el eco que amplifica el miedo. Pero esta dualidad confirma su poder. Quien aprende a dominarla, él domina su vida. Porque la soledad como maestro, la soledad nos enseña lecciones esenciales. Nos muestra dónde somos fuertes y dónde somos vulnerables. Nos invita a crecer desde dentro. Nos recuerda que la verdadera compañía nace del alma.
En la soledad descubrimos que no estamos incompletos, que somos suficientes tal como somos. La invitación a abrazar la soledad, aceptarla, es el primer paso para transformarla. De enemigo temido a aliada poderosa. No huyas de la soledad. No la veas como castigo. Acéptala como parte de tu viaje, porque en ella está la llave que abre la puerta a tu verdadero ser. El miedo moderno a la soledad. Vivimos en la era de la hiperconectividad, pero también en la era del miedo a estar solos. Ese miedo nace del desconocimiento, de la falsa creencia de que la soledad es un vacío a llenar y no un espacio para habitar. Vivimos en una época única en la historia de la humanidad, una era donde la conexión nunca ha sido tan accesible y, sin embargo, el miedo a la soledad nunca ha sido tan profundo. La paradoja de la hiperconectividad yace en el siglo XXI. Estamos constantemente conectados a través de redes sociales, mensajes instantáneos, llamadas, videos. Podemos estar en contacto con decenas, incluso cientos de personas a cualquier hora. Sin embargo, esta conectividad masiva ha creado una ilusión. La ilusión de que estar conectados es igual a estar acompañados. Que la cantidad de interacciones puede llenar el vacío interno. Pero la realidad es otra. La soledad como vacío en medio del ruido, el ruido digital, la información constante y la presión por mostrar una vida perfecta solo intensifican el miedo a estar solos realmente. El miedo no es tanto a estar físicamente solos, sino a enfrentar el silencio interior, porque el silencio, ese espacio sin distracciones, pone de manifiesto lo que a menudo queremos ignorar: nuestra vulnerabilidad, nuestras dudas, nuestros temores. La cultura del miedo a la desconexión. La sociedad actual ha creado un estigma alrededor de la soledad. Quienes están solos muchas veces son vistos como tristes, fracasados o incompletos. Este juicio social alimenta el miedo y la evitación. Nos empuja a buscar compañía a cualquier costo, incluso cuando esa compañía no es verdadera ni nutritiva. La huida de uno mismo. El miedo moderno a la soledad también es miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Tememos la introspección profunda, tememos vernos sin máscaras, sin filtros. Por eso llenamos cada instante con ruido, distracciones y actividad. Tememos quedarnos cara a cara con nuestra propia mente. La trampa de la sobreestimulación, el entretenimiento constante, las redes sociales y el consumo rápido nos mantienen en un estado de sobreestimulación. Esto evita que experimentemos el verdadero silencio y, por ende, la verdadera soledad. Pero esa huida no solo es insostenible, sino que incrementa la ansiedad y el vacío interior. El llamado estoico a la valentía interior. Los estoicos nos enseñan que el verdadero valor no está en evadir la soledad, sino en afrontarla con coraje y sabiduría, porque solo en el silencio y la soledad podemos cultivar la fortaleza del alma. Podemos descubrir que somos más fuertes de lo que creemos. La transformación del miedo en poder. El miedo a la soledad puede ser un maestro. Nos invita a crecer, a conocernos y a desapegarnos de lo superficial. La soledad deja de ser una amenaza cuando la vemos como el camino hacia la libertad interior. En esta era de ruido constante, aprende a valorar el silencio. En este mundo hiperconectado, aprende a habitar tu propia compañía. Solo así descubrirás que el miedo a la soledad es una ilusión y que la verdadera fortaleza nace en el encuentro contigo mismo. La soledad como camino hacia el autoconocimiento. 1. El encuentro con uno mismo. La soledad nos obliga a mirar hacia adentro, a descubrir quiénes somos, más allá de roles y máscaras.
En la soledad desaparecen las distracciones y solo queda el alma desnuda. 2. La claridad mental lejos del ruido externo. La mente encuentra orden y sentido. La soledad es el taller donde se labran las ideas y se clarifican los propósitos. Las enseñanzas estoicas sobre la soledad. Marco Aurelio y su retiro interior. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó la soledad en medio del poder. Escribía en sus meditaciones para sí mismo, recordándose que la fortaleza viene de la mente, no de la multitud. Séneca y la autosuficiencia. Séneca enseñaba que la verdadera riqueza está en el alma. Autosuficiente. La soledad es la escuela de la sabiduría. Epicteto y el dominio interno. Epicteto afirmaba que la paz nace del dominio de los pensamientos y deseos. Nadie puede perturbarte sin tu consentimiento. La soledad, lejos de ser una experiencia vacía o temida, fue para los filósofos estoicos una fuente de poder y sabiduría. Ellos comprendieron que en el silencio y en la ausencia de distracciones externas, el alma puede revelar su esencia y crecer en virtud. Marco Aurelio, el emperador en retiro interior. Marco Aurelio, quizás el más famoso estoico, vivió rodeado de responsabilidades y ruido propio del poder. Sin embargo, en sus meditaciones nos deja un legado invaluable sobre la soledad. Escribió para sí mismo como un recordatorio constante. Encuentra en tu mente un refugio inquebrantable. La verdadera fortaleza no depende de la multitud, sino de la serenidad interior que cultivas en tu soledad. A pesar de ser emperador, buscaba en la soledad la paz y la claridad necesarias para gobernar con sabiduría. Séneca. La soledad como escuela de la sabiduría. Séneca, mentor y amigo de Nerón, enfrentó múltiples crisis y persecuciones, y aún así valoraba la soledad. Para él, la soledad era el taller donde se forjaba el carácter. Decía, la soledad es la escuela de la sabiduría. Allí donde otros ven aislamiento, él veía la oportunidad de aprender de uno mismo. La soledad permite reflexionar sin influencias externas y así fortalecer la mente y el espíritu. Epicteto, dominio interno y libertad en la soledad. Epicteto, esclavo liberado y maestro, enseñaba que la verdadera libertad reside en el dominio de uno mismo. Nadie puede perturbarte sin tu consentimiento. Este poderoso principio nos recuerda que la paz interna no depende de factores externos y que en la soledad, lejos de las distracciones, podemos ejercitar ese dominio. Para Epicteto, la soledad es la ocasión perfecta para practicar la autodisciplina y la atención consciente. La soledad como camino hacia la autosuficiencia. Los estoicos consideraban la autosuficiencia no como un aislamiento, sino como la capacidad de encontrar en uno mismo el recurso más valioso. En la soledad cultivamos la fortaleza interna y nos preparamos para enfrentar cualquier circunstancia sin depender de otros. Esta autosuficiencia emocional es clave para la serenidad y la resiliencia. La soledad y la aceptación del destino. La filosofía estoica enseña a aceptar lo que no está en nuestro control, incluyendo la soledad. Cuando abrazamos la soledad como parte natural del orden universal, dejamos de resistirnos y encontramos paz. Los estoicos enseñan que el destino a veces nos lleva a la soledad para fortalecernos. La práctica del retiro interior. Más allá del retiro físico, los estoicos promovían el retiro interior, un espacio mental donde desconectamos de las preocupaciones externas para reencontrarnos con nuestra razón. Este retiro es un acto consciente de autocuidado y fortaleza, un momento para escuchar la voz de la sabiduría interna. La soledad como espacio para la reflexión ética.
La ausencia de distracciones permite la reflexión profunda sobre nuestros valores y acciones. En soledad, podemos examinar si nuestras decisiones están alineadas con la virtud y corregir el rumbo cuando es necesario. La soledad, lejos de ser un vacío, es un espacio lleno de posibilidades. Los estoicos la vieron como una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para encontrarse con la esencia de uno mismo. Aprender de ellos es aprender a transformar el silencio en sabiduría y la ausencia en poder interior. Transformar la soledad en fortaleza. 1. Reconocer y aceptar la soledad. Aceptar la soledad es el primer paso para convertirla en fuerza. Resistirse solo genera sufrimiento. 2. Cultivar la autocompañía, aprender a estar contigo, mismo sin miedo, ser tu propio mejor amigo. 3. Practicar la reflexión diaria. La soledad es el momento ideal para el autoexamen. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy sobre mí? ¿Dónde fallé y dónde triunfé? Desarrollar la resiliencia emocional. La soledad fortalece la capacidad para enfrentar la adversidad. La mente tranquila ante el caos es la verdadera fortaleza. Los beneficios de abrazar la soledad: mayor autoconocimiento, claridad en tus valores y objetivos, libertad de la necesidad constante de validación externa, fortalecimiento del carácter y la voluntad, paz interior duradera. La soledad, lejos de ser un vacío o una ausencia, es un espacio lleno de posibilidades. Abrazarla con sabiduría puede transformar profundamente tu vida. Hoy exploraremos los beneficios profundos que la soledad trae al alma y la mente, y por qué los grandes filósofos nos invitan a no temerla, sino a celebrarla. Autoconocimiento profundo. La soledad nos ofrece el regalo más valioso, el encuentro auténtico con nosotros mismos. En ese silencio, sin distracciones, podemos observar con honestidad quiénes somos realmente, qué pensamos, sentimos y deseamos. Este conocimiento es la base para cualquier transformación real y duradera. Claridad mental y emocional. Lejos del ruido del mundo, la mente encuentra un espacio para ordenar pensamientos y emociones. La soledad permite que las ideas se aclaren, que las emociones se comprendan y que la confusión se disipe. Con claridad, podemos tomar decisiones más sabias y conscientes. Fortalecimiento de la independencia emocional. Abrazar la soledad fortalece la capacidad para sostener tu bienestar interior, sin depender constantemente de otros. La autosuficiencia emocional es un escudo contra la manipulación, la decepción y el sufrimiento innecesario. Mayor creatividad y productividad. El silencio y la soledad son terreno fértil para la inspiración y la innovación. En la ausencia de distracciones externas, la mente puede explorar nuevas ideas, conectar conceptos y crear con libertad. Paz interior y serenidad. La soledad cultivada con intención conduce a una tranquilidad profunda. Cuando aprendemos a estar solos, dejamos de temer al vacío y en su lugar encontramos un refugio para el alma. Relaciones más auténticas. Quien se conoce y se sostiene en soledad, se relaciona desde la plenitud. Abrazar la soledad nos libera de la necesidad de complacer o depender y abre la puerta a vínculos basados en la autenticidad y el respeto. Resiliencia ante las adversidades. La soledad fortalece la mente para enfrentar los desafíos sin perder el equilibrio. En la soledad aprendemos a confiar en nuestra propia fortaleza y a no depender del apoyo externo para superar las tormentas. Profundización espiritual. Para muchos,
La soledad es también un camino hacia la conexión con lo trascendente. En el silencio interior, descubrimos nuestra conexión con el cosmos, con la razón universal que guía la vida. La soledad es mucho más que un estado de estar solo. Es un regalo, un espacio sagrado para crecer, descubrir y sanar. Abrazarla con valor y sabiduría abre las puertas a una vida más plena, libre y auténtica. Ejercicios prácticos estoicos para abrazar la soledad. 1. Diario estoico. Escribe tus pensamientos, emociones y aprendizajes. 2. Meditación. En silencio dedica tiempo a observar tu mente sin juicio. 3. Visualización. Imagina situaciones desafiantes y cómo las enfrentarías con calma. La soledad y la conexión con el universo. La soledad no implica aislamiento del cosmos. Es un momento para entender tu lugar en el orden universal. Al reconocer que eres parte de algo mayor, la soledad se llena de sentido. La soledad, a primera vista, parece separación. Un aislamiento del mundo, una desconexión con los demás y con la vida misma. Pero para los estoicos y para quienes buscan la sabiduría, la soledad es en realidad un puente que nos une con el universo, con el orden natural y con la razón que gobierna todo. La soledad como puerta hacia lo universal. En la quietud de la soledad, nuestra mente se despeja de distracciones mundanas. Nos liberamos del ruido y las preocupaciones superficiales que saturan nuestro día a día. Es ahí, en ese espacio de calma interior, donde podemos comenzar a percibir nuestra conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Los estoicos creían en el Logos, esa razón universal que permea el cosmos y que también habita dentro de cada ser humano. La mente como reflejo del cosmos. Para los estoicos, el cosmos y la mente humana están íntimamente ligados. Así como el universo funciona en armonía y orden, nuestra mente tiene la capacidad de alinearse con esa razón superior. En la soledad, al silenciar el ruido externo, podemos escuchar el murmullo del Logos en nuestro interior. Esta conexión es la raíz de la sabiduría y la virtud. La paradoja de la soledad. Aunque físicamente solos, nunca estamos realmente separados. La soledad nos muestra que somos parte de un todo vasto y complejo. En la quietud interior encontramos que nuestra existencia está entrelazada con la de cada ser y elemento del universo. Esta percepción nos ofrece paz y sentido. La soledad como experiencia espiritual. Muchos caminos espirituales valoran la soledad como momento de encuentro con la divinidad o la esencia profunda. Para los estoicos, esta conexión con el Logos es la forma más pura de espiritualidad. No es una fe ciega, sino una razón viva, una comprensión profunda del orden natural y nuestra función dentro de él. Vivir en armonía con el universo. La soledad bien entendida nos ayuda a alinear nuestra voluntad con el orden universal. Nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar con virtud en lo que sí depende de nosotros. Esta aceptación nos libera del sufrimiento inútil y nos hace parte activa del cosmos. Prácticas para conectar la soledad con el universo. Meditación estoica. En silencio, reflexiona sobre tu lugar en el cosmos y la interconexión de todas las cosas. Observación de la naturaleza. Sumérgete en la contemplación de un paisaje, un árbol, el cielo estrellado y siente la conexión. Diálogo interno. Recuerda que tu mente es un microcosmos del universo y que tus pensamientos reflejan la razón universal. La soledad
no es aislamiento, sino integración. Es el camino para descubrir que, aunque solos en cuerpo, somos parte de un universo infinito y armonioso. Al abrazar esta verdad, la soledad se transforma en una fuente de paz, fortaleza y sabiduría. La soledad no es una debilidad, es una fortaleza, un regalo que los sabios de la antigüedad nos legaron para encontrar la paz y el poder en nuestro interior. Aprende a habitar tu soledad, a escuchar tu silencio, y descubrirás que el mayor viaje es el que haces hacia ti mismo.